7:14 de la mañana. Vamos a hablar, lo adelantamos, de lo que está pasando con los colectivos en la ciudad, con el transporte. ¿Por qué? Porque la frecuencia no es buena, el servicio no es bueno. Si vivís en un barrio estás complicado. ¿Por qué? Porque no solamente es mala la frecuencia de colectivos, sino además tenés falta de poda y escamonda, falta de iluminación, inseguridad, las paradas no son seguras. Entonces, obviamente, estás expuesto, además de que no viene colectivo, a la inseguridad, ¿no? Dura y pura. Pero además de eso, si no viene colectivo, se complica la cosa, ¿no? Porque además llevas tarde al trabajo. Bueno, toda una situación que han hecho que desde diferentes ONGs, de diferentes organizaciones vecinales, vengan cuestionando esto en la ciudad de Rosario. Para el caso ahora vamos a hablar con el referente de una de ellas, me refiero a la ONG Vivir y Convivir Entablada, que conduce Claudio Gerjanik, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Antonio? Gracias por la invitación. Bien, bien, no muevas la cámara, no muevas la cámara, así tenemos mejor imagen. Ustedes decidieron llevar adelante un paro de usuarios. ¿Cómo es esto, no? Porque generalmente el que para es el trabajador en relación de dependencia o los choferes de colectivos. Sí, sí, en Rosario es la primera vez que se hace algo de este tipo. Ya había un antecedente en Buenos Aires con los ferrocarriles, en que los usuarios del ferrocarril un día se cansaron y dijeron, hoy no pagamos el boleto. Bueno, era necesario que se escuchara la voz del usuario, que hasta ahora siempre está eh, abandonada. O sea, el usuario es el que vive el transporte, pero es el que nunca opina. Claro, Entonces, en realidad hay dos protagonistas en el transporte que nunca son escuchados. Uno es el usuario y el otro es el chofer. claro. Entonces, uno de los pedidos que nosotros estamos haciendo es que en el ente de la movilidad se incluyan a ambos actores, porque las decisiones políticas que se adoptan con respecto al transporte no tienen a sus dos protagonistas más esenciales. Claro, uno está obligado por las circunstancias a tomar colectivos, como es el ciudadano, le guste o no, y otro, bueno, trabaja bajo patrón, obviamente, como es el chofer de colectivos. ¿Cuándo comenzaron ustedes con esta iniciativa? Bueno, nosotros en realidad hace un año que venimos reclamando. En realidad, todo esto se formó en el momento que se estableció la emergencia en el transporte y que se aprobó la adecuación del transporte, ¿no? Ajá, En ese momento hicimos muchos reclamos en toda la ciudad, pero lo hacíamos en forma individual, las vecinales, las organizaciones. Ahora, hace unos 20 días, nosotros conformamos una multisectorial en defensa del transporte público de Rosario, y bueno, estamos empezando a trabajar un poco más coordinadamente en toda la ciudad, porque si no, ¿qué ocurría? La vecinal que hacía un reclamo con más fuerza conseguía recuperar algunas cosas, pero la vecinal más débil o menos organizada seguía perjudicada. claro, Y nosotros pretendemos recuperar el transporte en forma global para toda la ciudad. claro, claro. Ahora, ¿qué pudieron constatar ustedes, ¿no? En este seguimiento que vienen haciendo los colectivos? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de frecuencia? ¿Es un problema de qué, verdaderamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que funcione tan mal el sistema y año tras año, conformación del órgano legislativo de la ciudad tras conformación del órgano legislativo de la ciudad, ejecutivo tras ejecutivo, vengamos discutiendo lo mismo? Mira, hay algunos síntomas. Ujú. Por ejemplo, acá estamos muy acostumbrados a los relatos y diagnósticos. Entonces, los síntomas que siempre se habla son la mala frecuencia, la carencia de recorridos, que se hace necesario volver a los recorridos anteriores, la falta
puestos de recarga de tarjeta, y que la recarga de tarjeta debería ser por viaje y no por pesos. Fíjate vos que si vos el día 28 de febrero hacías una recarga de 500 pesos, vos tenías 10 viajes. Pero el 1 de marzo te encontraste con que tenías 8 viajes nada más. Claro. El usuario sufrió un perjuicio del 20%, más allá de lo que sufre por inflación. Se perjudicó en un 20% de un día para el otro, y las empresas se beneficiaron en tener que cumplir un 20% menos de las obligaciones. Claro. Pero esos son síntomas. El principal problema es, primero, que el Consejo Deliberante, perdón, el Consejo Municipal, ya no se llama más deliberante, justamente dejó de deliberar. O sea, lo primero que hizo fue lavarse las manos y delegar sus funciones legislativas en el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando la adecuación debió ser debatida en el recinto por nuestros representantes, y donde seguramente hubieran surgido correcciones fundamentales, todo se definió en el escritorio de un funcionario. Ese fue el primer grave error, que después ya no se pudo corregir. Y el error más profundo, y que viene de hace mucho tiempo, es que hay un error en la lógica con que se maneja el sistema de servicio de transporte en Rosario. Se usa la lógica de la empresa de producción, Claro. en la cual la empresa se adecúa a la demanda. O sea, si yo vendo celulares y en la ciudad me demandan 10 celulares, yo vendo 9, mantengo alta la demanda y mejoro el precio, porque la gente va a pagar más porque hay escasez. Sí, coincido en este punto porque en todo el mundo, no solamente en la Argentina, en todo el mundo el transporte es considerado un servicio social, ¿no? Independientemente por políticos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, se considera un servicio social. Ahora, Hawking está a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque, a ver, el Ejecutivo tiene facultades ilimitadas para aumentar cuando quiera. El Consejo le otorgó las facultades para aumentar cuando quiera. Nos guste o no, porque fue así. No cuando quiera, puede hacerlo hasta 4 veces por mes. Claro, increíble, una cosa increíble, ¿no? 4 veces por año, perdón, y hasta creo que el 80 o 90% de lo que dice la estructura del costo. Yo lo he hablado con varios concejales y te dice, bueno, pero nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Pero si ustedes votaron la sesión de facultades, en esas votaciones, ¿no? Se lavaron las manos. Claro, de esas votaciones trasnochadas que uno ni se entera que sale aprobado, ¿no? Pero, ¿cuál es la responsabilidad de Hawking en esta materia, en esta situación? Mira, con las últimas declaraciones, él muestra cada vez más responsabilidad por la situación. En las últimas declaraciones, él dijo que nuestro reclamo era un reclamo político, como si detrás nuestro hubiera un partido que Claro. le quiera hacer daño a él, cuando en realidad nosotros en este momento estamos juntando firmas para acompañar el petitorio, y van a ser miles de firmas de todo Rosario y de usuarios de todos los partidos y gente que apartidaria, Sí. porque no le estamos preguntando a nadie. Solamente cuando se bajan del colectivo le decimos, ¿usted está de acuerdo con estos puntos? Y todo el mundo lo firma. Hawking, respecto al sistema del transporte urbano, al TUP, ¿no? Como se lo conoce, el transporte urbano de pasajeros, ¿tiene una visión más empresarial que social? Totalmente. Y aparte, fíjate cómo él, las últimas declaraciones fueron que el 90% de los problemas están en una sola empresa, que es el cacique. O sea, ahora el cacique pasa a ser el culpable de todo, y no se habla de toda la deficiencia que tiene Rosario Bus y que tiene la Móvil, Claro. que son muchísimas. Porque la responsabilidad está en todo el sistema de transporte. No, pero a ver, decir eso es de hipócritas, porque Hawking era oficialista cuando vino el cacique acá. No era de otro partido contestatario al sistema, digamos. Era oficialista y votaba a pie juntillas lo que era concejal, lo que emanaba del Ejecutivo entonces, que era el gobierno de Mónica Fein, del cual formaba parte.
Digamos, no es que vino en una nave espacial Hapkin a la intendencia. Fue un proceso No, que no, no. fue dándose increíble. Bueno, aquellos que quieran... Pero Sí, vos fíjate que ese tipo de contradicciones, hoy todo es debido a que la ciudad no tiene la tarjeta SUBE. Todo el mundo dice, la culpa es porque no tenemos la tarjeta SUBE, y lo dicen los sí. mismos concejales del socialismo, que eran funcionarios del gobierno de Fein, y que negaron la posibilidad de que llegue la SUBE. ¿Es la solución, perdón, es la solución la sube, Claudio? No, para mí, o sea, esta es una respuesta personal, no está analizado a nivel de la multisectorial. No quisimos entrar todavía en este tema porque hay que conocerlo un poco más. Pero hay algo que yo lo tengo muy consciente mío. Sí, Yo prefiero que el peor de los funcionarios rosarinos defina cómo y cuándo y dónde voy a viajar, y no que lo haga el mejor de los sí, ministros de Buenos Aires. o Sí, sí, sí. presidente de la nación. ¿Por qué? Por una cuestión federal. Claro. El transporte es uno de los pocos elementos federales que nos quedan. Sí, sí, sí. Si puede ser Es interesante. también una herramienta del Estado central, ya un Ujú. federalismo. Lo que tenemos que pelear Ujú. porque los subsidios que recibe la tarjeta SUBE, en las mismas condiciones lo Sean recibe la equitativos, tarjeta claro. móvil. Sí, sí, interesante punto. Bueno, para aquellos que quieran contactarse rápidamente con la multisectorial, para dar su visión, opinión al respecto, ¿cómo pueden hacerlo, Claudio? Tenemos un grupo de Facebook que se llama Multisectorial en Defensa del Transporte Público de Rosario. Y allí nosotros siempre publicamos el enlace del grupo de WhatsApp, que pasarlo Ujú. por, Sí, sí, por sí. la entrevista es bastante complicado, pero si entran Bien. en el grupo de Facebook, tienen la posibilidad de sumarse al grupo de WhatsApp también. Gracias, sí, Multisectorial, Defensa del Transporte Público de Rosario. gracias por el contacto, Claudio. No, gracias a vos y por sumarte a la preocupación de uno de los temas más graves que tiene Rosario. Adiós.